Apología de Sócrates. En primer lugar, tenemos que conocer qué significa apología. Y apología tiene dos significados. Y en efecto, estas dos significaciones las vamos a encontrar en la obra en general. En primer lugar, apología significa defensa. Y es cierto, Sócrates en la obra se defiende de las acusaciones de Meleto, Anito y Licón, que son acusadores que han llevado a Sócrates a un juicio, y Sócrates obviamente tiene que defenderse por ley. Y el segundo significado de apología significa o es elogio. Elogio. Y sí, en la apología ustedes van a encontrar algunos pasajes en los que efectivamente Sócrates pues como que se autoelogia, no por pedantería ni por altanería, sino porque ha reconocido este personaje de 70 años, ha reconocido que su labor divina, su mandato divino, su examen a los demás atenienses es muy importante, ¿no? Y por esta importancia él reconoce que es útil a la sociedad ateniense y que cuando él falte, la sociedad ateniense va a padecer, va a sufrir, va a sentir su ausencia. De esa manera, pues Sócrates como que se autoelogia. Además que, desde el punto de vista del autor, el autor de la Apología de Sócrates es Platón, entonces este elogio es una suerte de autoelogio de parte de Sócrates, y también sería un elogio, ¿no? Un ensalzamiento de la figura del maestro de parte de Platón, o Aristócles, que era el nombre de Platón, ¿no? Aristócles alias Platón. Esto en primer lugar hay que entenderlo así, ¿no? Apología de Sócrates, o sea, la defensa de Sócrates frente a sus acusadores, o el ensalzamiento pues, de la figura del maestro de Sócrates desde la perspectiva de Platón. La apología de Sócrates se compone efectivamente de tres partes. Cada parte a su vez contiene diferentes subtemas que pasaremos a estudiar a continuación. No obstante, necesitamos pues conocer qué elementos, qué personajes vamos a encontrar en la lectura. En la Apología de Sócrates vamos a encontrar en primer lugar a Sócrates, quien es acusado, que contaba en este juicio ya con 70 años. Por otro lado encontramos a los tres acusadores, Anito, Meleto y Licón, quienes denunciaron a Sócrates y lo llevaron a juicio. Más allá están los jueces, que sumaban 500, otros dicen que eran 501, pero la cifra que se maneja es de 500, y ellos son los que van a decidir la suerte de Sócrates. Y también había pues una tribuna en la que estaban pues los atenienses interesados en seguir el curso del caso y vendrían a ser una suerte de testigos, ¿no? Son el público presente, y dentro de ese público uno de ellos era Aristócles, alias Platón. Él se dice que fue testigo de este juicio y que
Se conoce pues a Sócrates gracias a la pluma de Platón, porque Sócrates, ya que se dedicó a los diálogos, no dejó escrito alguno, pues privilegiaba el diálogo. Así como está, es lo que vamos a encontrar, son los personajes que están en la lectura, pero esto no sucede en el vacío, jóvenes, no sucede en el vacío, no están en la nada, sino que hay un contexto histórico. Es el año 399 y Grecia pues experimentaba ese conflicto o había experimentado ya el conflicto entre Atenas versus Esparta. Esto fue un conflicto muy triste, muchas muertes. En algunas contiendas Atenas salió vencedor, en otras contiendas Esparta salió ganando, pero en el 399 pues ya Atenas estaba en las postrimerías de la Edad de Oro, ¿no? Acuérdense el siglo V, el siglo V pues fue la Edad de Oro de los atenienses, de los griegos, Edad de Oro. Acuérdense que ahí está Pericles, ¿no? Y Pericles se rodeó de muchos intelectuales, de muchos Heródoto, de muchos historiadores, filósofos, y uno de esos filósofos se llamaba Anaxágoras. ¿Y por qué es importante Anaxágoras? Porque Anaxágoras aparece dentro de la apología. Y es que Anaxágoras se dedicaba a la astronomía. Seguramente en filosofía ustedes han estudiado que Anaxágoras nació en Clasómenes. Por eso se llama Anaxágoras de Clasómenes. Y Clasómenes era una localidad que se hallaba en Turquía. Y Turquía pues estaba dominada por el imperio persa y el modo de gobierno de los persas no era del agrado de Anaxágoras, de manera que escuchó de la existencia de Atenas, donde se privilegiaba la democracia, ¿no? Básicamente se asocia a Atenas con la democracia, y en la que te dejaban hacer lo que a ti te gustara hacer, ¿no? Si tú querías ser filósofo, pues te convertías en filósofo. Si tú querías ser artesano, eras libre, ¿no? Se asoció también la democracia con la libertad. De manera que Anaxágoras se traslada a Atenas y pues tuvo cierta relación con Pericles, y así fue como de alguna u otra forma, dicen, trabajaron juntos, hasta que los enemigos de Pericles, al tratar de socavar el poder de Pericles, los enemigos de Pericles acusaron a Anaxágoras de impiedad. Y este es un dato muy importante, jóvenes, de impiedad. Acusaron a Anaxágoras de impiedad. ¿Qué significa que te acusen de impiedad? Significa, pues, únicamente que no cree en los dioses. O sea, acusaron a Anaxágoras de ateísmo. Dijeron que Anaxágoras no cree en los dioses. ¿Por qué no cree en los dioses Anaxágoras? Pues afirma Anaxágoras que el sol es un cuerpo incandescente. Y la luna refleja el brillo del sol. Esto es lo que afirmaba Anaxágoras, ¿no? Después de haber concluido sus investigaciones astronómicas. Y en efecto, en estos días, pues, sabemos que el sol es un cuerpo incandescente, llameante, flameante, y la luna es un cuerpo celeste que refleja el brillo del sol, por lo tanto brilla, pues, ¿no? Por eso tiene luminosidad. Esta era la filosofía de
de Anaxágoras en un contexto en el que dominaba el politeísmo, ¿no? O sea, los atenienses creían en muchos dioses. Los atenienses consideraban que el sol era una deidad, que era un dios, y que la luna también era una deidad, era un dios. Por lo tanto, no podían permitirle sostener a Anaxágoras que el sol era materia y que la luna era materia. Por lo tanto, le dijeron a Anaxágoras, ¿no?, que se retire de Grecia. Y así hizo Anaxágoras. Volvió a las regiones de la actual Turquía, ¿no?, y allí se quedó. Regresó a Anaxágoras, se fue de Grecia, se fue de Atenas, se alejó de la democracia, y de aquí pues tenemos una definición de la democracia griega de Atenas, en el que está bien, se puede vivir en democracia, pero hay límites en la democracia. Y esto es muy importante, ¿no? Esto sucedía en plena edad de oro de Atenas hasta el 399, ¿no?, que esa es la fecha en la que acusan a Sócrates y lo llevan a juicio, el 399. ¿Por qué es muy importante? Porque, como notarás en ese esquema que tienes allí, en la primera parte apología propiamente dicha, ¿no?, en la primera parte, apología, sí, allí se defiende Sócrates. ¿Y cómo se defiende Sócrates? Pues se defiende con la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es algo que no cambia, es algo que se ajusta a los hechos, es la realidad, se puede decir. Por eso Sócrates sostiene que se defenderá con la realidad, o sea, dirá lo que es, dirá la verdad, porque la verdad es incorruptible. ¿Y qué sucedía pues en el entorno que rodeaba a Sócrates, en el entorno histórico, en el momento histórico? Sucedía pues que Atenas venía de perder la guerra contra Esparta y se vivió un momento bastante álgido, muchas muertes, muchas persecuciones. Este momento, el 399, es posterior al gobierno de los 30, ¿no?, de los 30 tiranos. Entonces había mucha desconfianza al respecto, además que Sócrates había sido maestro de Alcibiades, un personaje cuya lealtad siempre se ha puesto en tela de juicio, porque Alcibiades en un primer momento trabajó para los atenienses, en un segundo momento trabajó para los espartanos, e incluso en un tercer momento trabajó para los persas. Entonces los acusadores de Sócrates veían pues en Alcibiades la práctica socrática, ¿no? Y después del gobierno de los 30 tiranos hubo un momento de amnistía, y es en ese periodo de amnistía en el que se lleva a juicio a Sócrates. Lo acusaron de tres, ¿no?, de tres prácticas bastante sancionables en ese momento, que a Sócrates acusa que es mentira, ¿no? Por eso, ante el embuste, ante la falacia, ante el engaño de sus acusadores, Sócrates se va a defender con la verdad. ¿Cuáles son las tres acusaciones que le hacen a Sócrates? Son las siguientes. En primer lugar, Sócrates es capaz de convertir un argumento malo en bueno. ¿Ya? Esa fue la primera acusación. La segunda acusación, que Sócrates se dedica a la investigación de lo celeste, de lo celestial,
y subterráneo. ¿Ya? Y la tercera acusación es que Sócrates corrompe a los jóvenes. Son estas dos últimas acusaciones que van a determinar la suerte de Sócrates. Entonces, previamente, en el numeral 1, dice de la primera parte, proemio en el que se destaca el valor de la verdad. Obviamente, Sócrates se tiene que defender ante la mentira y embuste de sus acusadores, tiene que defenderse con la verdad. Número 2, la antigua inquina contra Sócrates, refutación de lo que dice Aristófanes. En efecto, pues así es. ¿Por qué hay una antigua inquina? Es que estos acusadores, Anito, Meleto y Licón, no acusan a Sócrates de la nada, ex nihilo, eso sería un desatino sostener, sino que las acusaciones, estas tres acusaciones tienen un origen. ¿Y cuál es el origen de estas tres acusaciones? Pues son los antiguos acusadores. De esta forma, Meleto, Anito y Licón son los acusadores recientes. Ejemplos de antiguos acusadores, uno de ellos es Aristófanes, autor de Las nubes, en el que caricaturiza a Sócrates, ¿no? Y le hace ver como un ser chiflado, como un loco, que viaja de un lado a otro como volando sobre una nube, y se burla pues de las explicaciones socráticas, de las explicaciones de Sócrates, por ejemplo, cómo llueve, ¿no? ¿Cuál es el proceso de la lluvia? Entonces, Aristófanes es muy burlón en ese sentido, caricaturiza a Sócrates, y con él y otros tantos comienza pues esta inquina, esta animadversión, esta hazaña contra Sócrates. Se ganó pues Sócrates la enemistad de muchos personajes. ¿Por qué? Porque Sócrates indagaba, pues examinaba a los atenienses y les hacía ver que tenían poco o nada de conocimientos, poco o nada de sabiduría, ¿no? Porque Sócrates estaba convencido de que la sabiduría humana es digna de poco o de nada frente a la sabiduría de los dioses, que son los únicos que lo saben todo, en especial el oráculo de Delfos. Así pues, la antigua inquina contra Sócrates, refutación de lo que dice Aristófanes, es que en efecto estos personajes antiguos, estos antiguos acusadores, han tergiversado las enseñanzas de Sócrates. Cuando mencionan que Sócrates se dedica a la investigación de lo celestial y subterráneo, lo están haciendo ver que Sócrates tiene que ver algo con Anaxágoras. Por eso era muy importante entender qué hacía Anaxágoras por ahí, ¿no? Anaxágoras. No, menciona Sócrates que por un dracma en el mercado ustedes pueden comprar los libros de Anaxágoras y repararán que en esos textos Anaxágoras pues ha escrito sobre estos temas, ¿no? Anaxágoras es quien ha sostenido que el sol es un cuerpo incandescente y la luna refleja el brillo del sol. En ese sentido, la acusación número 2 es que le endilgaban a Sócrates ser un impío, al igual que Anaxágoras. O sea, Sócrates no creía en los dioses de Atenas, que era una práctica pues bastante castigada, era una práctica que se condenaba en esos tiempos. ¿Y dónde se originaba esto? En las obras de Aristófanes, ¿no? Allí se puede notar que Sócrates predicaba estos temas, y no es así. Sócrates menciona que no es así. Le dijo a sus acusadores recientes, Anito, Meleto y Licón, no crean que los jueces o el público presente son ignorantes, ¿no? Ellos saben que es Anaxágoras quien ha escrito sobre estos temas,
y si aún así los jueces determinan que yo soy culpable de impiedad, pues los jueces pecarán de ignorancia. Y la acusación que tuvo más peso, ¿no? Que tuvo más peso es la que dice que Sócrates corrompe a los jóvenes. Y esto ya tiene que ver pues con los tres acusadores, Anito, Meleto y Licón, y también se relaciona con los antiguos acusadores. Pero, ¿por qué dijeron que Sócrates corrompe a los jóvenes? Es que Sócrates se dedicaba a autoexaminarse, ¿no? Autoexamen. Y de esa manera se dedicaba a hacerse un autoexamen, un autoconocimiento, o sea, conócete a ti mismo. Y esto es lo que quería que todo ateniense haga, ¿no? Sócrates quería que cada ateniense pues se autoexamine, cada persona del mundo, se podría decir, se tiene que autoexaminar, se tiene que preocupar por su alma, por su propia alma. De manera que en este autoexamen uno va a llegar a la conclusión de que la sabiduría humana es limitada. No lo puedes saber todo. Y si quieres saber algo más, pues en el diálogo, en las conversaciones, en este intercambio de sabidurías, se puede enriquecer el alma, se puede el alma nutrir de muchos conocimientos. Por eso es que el diálogo para Sócrates es fundamental, es muy importante. ¿Y de dónde proviene este autoexamen o esta autognosis? Es que Sócrates tenía un amigo que se llamaba Querefonte, y este Querefonte una vez se fue al oráculo de Delfos y allí le preguntó al oráculo quién era el hombre más sabio de Atenas. Y el oráculo de Delfos, a través de la Pitia o Pitonisa, le respondió a Querefonte que el hombre más sabio de Grecia, de Atenas, es Sócrates. Querefonte, con esta noticia, fue donde Sócrates y le hizo saber lo que el oráculo de Delfos le había afirmado. Obviamente, Sócrates fue escéptico, ¿no? Mostró escepticismo, dijo, no puede ser, yo no puedo ser el hombre más sabio de Grecia, yo no puedo ser el hombre más sabio de Atenas. ¿Por qué? Porque simplemente solo sé que nada sé, ¿no? Esa es el apotegma, la máxima socrática, solo sé que nada sé, o mi conocimiento es limitado, mi conocimiento es digno de poco o de nada. De manera que tal vez el oráculo nos esté diciendo un enigma que tenemos que interpretar. ¿Y cómo lo vamos a interpretar? ¿Cómo vamos a resolver este misterio? ¿Cómo vamos a esclarecer este misterio? Pues simplemente yendo a examinar a los demás atenienses. Y así fue como Sócrates se dirigió en búsqueda de los diferentes personajes que se tenían por sabios, ¿no? Ellos se decían sabios y Sócrates se les acercaba, o personajes que tenían la consideración de otros atenienses y les llamaban sabios. Sócrates se acercaba a estos sabios, ¿no? Poetas, políticos, artesanos, etcétera, toda una gama de personajes que se tenían por sabios o les tenían por sabios, y en ese examen, en esas preguntas y repreguntas y más preguntas, en esos diálogos, se llegaba pues a la conclusión de que en efecto así era. Estos personajes que se llamaban sabios, decían ser sabios pero no lo eran, o si tenían alguna sabiduría era mínima, una sabiduría mínima, y se ganaba pues Sócrates enemistades, enemigos. ¿Por qué? Porque quería refutar, pues quería encontrar un contraejemplo para refutar al oráculo de Delfos. Y de esta forma se determina que es Sócrates quien es el único sabio, porque él reconoce sus limitaciones, él sabe que la sabiduría humana es limitada, a diferencia de los demás atenienses que por creer ser un buen escultor, pues ya tenían todas las condiciones para saberlo todo, ¿no? O porque era un buen orador, ya sabían todo. Y Sócrates
les hacía notar que tenían que reconocer la ignorancia. Más allá de su pequeña sabiduría, tenían que reconocer que eran ignorantes. Y Sócrates se pasaba pues por muchas partes de Atenas llamando ignorantes, ¿no?, a los que se llamaban sabios, y estos sabios eran pues sus antiguos acusadores, ¿no? Son los que han influenciado en Anito, Meleto y Licón para que lo lleven a juicio a Sócrates. De manera que ese es el numeral número 3, el papel de Querefonte. Querefonte fue quien le avisó a Sócrates, que le dijo el oráculo dijo que Sócrates era el hombre más sabio y por eso Sócrates empezó a indagar. Número 5, refutación de las acusaciones de Meleto, Anito y Licón, ¿no? Son estas tres acusaciones en que Sócrates convierte un argumento malo en bueno, es capaz de convencerte, ¿no? Es capaz de que algo que es falso pase por verdadero. En ese sentido, Sócrates menciona que es mentira esa acusación porque él no es alguien que predique con la mentira, porque aquellos que predican con la mentira son esos personajes que quieren ganar sus discusiones como a dé lugar, y Sócrates no pretende ganar sus discusiones como sea. Sócrates quiere ganar sus discusiones, quiere persuadir a las personas apelando solamente a la verdad. Entonces, que Sócrates sea un buen orador es mentira. Los que son buenos oradores y los que quieren ganar sus discusiones como a dé lugar son los sofistas. Ellos hacen pasar un argumento malo por bueno y viceversa, ¿no? Pueden hacer que un argumento bueno sea tomado como malo, y Sócrates dice, no, yo no soy un sofista. Y la mejor prueba de que yo no soy un sofista, que es lo que me acusan, ¿no?, Anito, Meleto y Licón y mis antiguos acusadores, es mi pobreza. Yo no he podido acumular bienes, no he podido acumular riqueza, a diferencia de los sofistas, que son profesores que cobran a los estudiantes, ¿no? Y estos sí han podido acumular riqueza. Entonces Sócrates expone su pobreza como muestra de que la primera acusación es falsa. En segundo lugar, lo acusan de impiedad y es totalmente falso, sostiene Sócrates. ¿Por qué? Porque aquí viene pues el numeral 6, revelación de incoherencias en Meleto. Meleto acusaba a Sócrates de impiedad, de no creer en los dioses. Y Sócrates le dice, mira, ¿sabes qué, Meleto? A mí me acompaña un demon, que es una entidad divina, y los demons son hijos de dioses. Y si yo creo que me acompaña un demon es porque creo que me acompaña una entidad divina, el hijo de un dios. Entonces los demones hacen necesariamente que yo crea en Dios, en los dioses. Y si yo creo en los demones, entonces consecuentemente, finalmente creo en los dioses. No soy un impío, no soy un ateo. Anaxágoras era quien profesaba que la luna es tierra y el sol es hierro incandescente. No soy yo. Por lo tanto, esa acusación es falsa. Y finalmente, la actitud filosófica de Sócrates, la larga argumentación para probar su inocencia, el bien que hace Sócrates a la ciudad, tiene que ver con la corrupción. Con la corrupción, que es, creo yo, la acusación que determinó que a Sócrates se le imponga la pena capital, porque Sócrates podía pensar lo que quiera, podía pensar que la luna era tierra, que las estrellas no son dioses, sino que son cuerpos materiales, podía pensarlo, pero lo que no podía hacer en ese momento en Grecia y en buena parte de la democracia griega era exponer sus ideas y tratar de convencer a las demás personas de que el sol es hierro, la luna es tierra. No podía expresar sus pensamientos con libertad. Y si él expresaba sus pensamientos con libertad, pues simplemente lo iban a acusar de corromper a la juventud, corromper a los atenienses, y para deshacernos del problema, sostenía Anito, había que matar a Sócrates.
Y es así como Sócrates les dice, pues, señores atenienses, mi intención no ha sido pasar como altanero, como arrogante, ¿no? Asumiendo que soy yo el único que tiene cierta sabiduría en Atenas, ¿no? Una sabiduría de tipo negativa, sí, porque solo sé que nada sé, pero yo reconozco mi ignorancia y quiero que ustedes también reconozcan su ignorancia, le decía Sócrates a los atenienses. Por lo tanto, yo soy necesario en la ciudad, soy un tábano para ustedes porque los estimulo a investigar, los estimulo a conversar, a dialogar, a buscar siempre la verdad de los asuntos. Quiero que ustedes sean virtuosos porque Atenas merece ciudadanos virtuosos por la reputación que tiene Atenas. Entonces, sí, en efecto, Sócrates le hace bien a la ciudad, ¿no? Sócrates reconoce que era necesario en Grecia, pero igualmente Ánito había propuesto la pena capital para Sócrates y a Sócrates le dijeron, pues, señor, usted, le preguntaron, ¿no? ¿Quiere morir? Y Sócrates dijo, sí, acepto la muerte, acepto la pena capital y no voy a utilizar el argumentum ad misericordiam para conmutar mi pena, porque suplicar por mi vida sería aceptar las acusaciones, ¿no? Suplicar por mi vida sería pues aceptar los cargos de impiedad, suplicar, rogar por mi vida sería aceptar que yo corrompo a los jóvenes, acusaciones totalmente falsas. Entonces, sí, tengo 3 hijos, ¿no? Tengo 3 hijos, pero aún así no voy a rogar por mi vida, no quiero irme de Grecia, por lo tanto el destierro tampoco quiero, ¿no? El ostracismo lo descarto, tampoco me voy a callar, si ustedes me perdonan, si ustedes me absuelven no me voy a callar y tampoco pagaré una multa. Y es ahí donde se le acusa a Sócrates por un mínimo margen, ¿eh? Sócrates reconocía pues que contaba con un tiempo mínimo, contaba con horas nada más. Imagínense las acusaciones, las tergiversaciones, las mentiras en torno a Sócrates tomaron años, ¿no? Años en formarse. Sócrates contaba con horas para defenderse y tratar de persuadir a los jueces que eran quienes determinaban el futuro de Sócrates. Y fue una votación estrecha, ¿no? 220 contra 280, 220 que votaron a favor de Sócrates, de la absolución, y 280 que votaron en contra de Sócrates. Entonces, como la diferencia era 60, faltaba solamente unos cuantos votos para que Sócrates sea absuelto totalmente. Le propusieron, pues, a Sócrates conmutar su pena, ¿no? O sea, le dijeron, oiga, señor, ¿quiere pagar una multa? No. ¿Quiere irse de Grecia? No. Porque ya estaba viejito, pues, ¿no? Entonces, ¿qué propone usted, Sócrates? Y Sócrates propuso la manutención en el Pritaneo. ¿Qué es el Pritaneo? El Pritaneo era pues aquel lugar donde se enclaustraban o donde se iban a vivir los campeones de las Olimpiadas, los deportistas calificados, ¿no? Y allí no trabajaban, sino que se les asignaba una partida económica para que ellos puedan vivir tranquilos. Y eso es lo que pedía Sócrates, porque reconocía que le hacía bien a los atenienses. Vieron pues los jueces cierta altanería, tal vez notaron que él no quería seguir viviendo, ¿no? Tenía 70 años, en aquellas épocas, imagínense, tenía artritis, ¿no? Tenía ciertos dolores corporales a los 70 años, tiene achaques, y también rechazó el ostracismo, que es el destierro, pues, ¿no? Como Anaxágoras, ¿no? Le dijeron, Sócrates, váyase de aquí. Dijo, Sócrates respondió que no me voy a ir de Atenas, ya tengo 70 años, si fuera joven tal vez se hubiese ido, ¿no? Pero no, dijo, me quedo aquí en Atenas, con resolución voy a seguir filosofando porque el dios de Delfos ha determinado que yo viva así, filosofando, y moriré filosofando. Entonces le propusieron finalmente una multa, un tanto irónicamente, sardónicamente, Sócrates
le dice a los jueces que solamente puede pagar 30 minas, si quieren, ¿no? 30 minas. De esa forma, los jueces mayoritariamente acusaron a Sócrates, consideraron los jueces que las acusaciones eran verdaderas, por lo tanto, ameritaba a Sócrates la pena capital, la pena de muerte. Sócrates le dice a los jueces que cometen un craso error, han creído mentiras, embustes, falacias, y la historia los va a condenar. La historia hará ver que ustedes han condenado a muerte injustamente a un hombre que les hacía bien. Y finalmente se dirige a sus discípulos, ¿no? Es el mensaje a los que votaron por su absolución, y les dijo, pues, bravo por ustedes, ¿no? A sus discípulos también les dijo, no lloren, que esto no necesariamente es lo peor, ¿no? La pena de muerte demuestra cuán ignorantes son los jueces que me han condenado, y asimismo demuestra la tremenda ignorancia a la que muchos atenienses, muchas personas se exponen o ostentan, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué sentido? ¿Por qué dice esto Sócrates con respecto a la pena capital? Sucede pues que se pregunta a Sócrates, ¿qué es la muerte? Yo les pregunto también a ustedes, estudiantes, ¿qué es la muerte? La muerte es el final de la vida. Sí, bueno, ya, listo. Sí, pero ¿quién de nosotros ha muerto y ha regresado de la muerte para decirnos que efectivamente, que certeramente, con certeza, la muerte es el peor de los castigos? Simplemente nadie. Nadie. Desde las épocas de Platón hasta ahora, nadie ha vuelto de la muerte para afirmar con certeza que la muerte es el peor de los castigos. Y es lo que sostenía Sócrates, ¿no? Mis acusadores me han condenado a la pena de muerte considerando que la muerte es el peor de los castigos. ¿Y qué tal si no es así? ¿Qué tal si morir es como dormir plácidamente sin soñar? Es un sueño eterno. Ya tengo 70 años, decía Sócrates. Tengo dolencias, tengo achaques. Entonces, si me matan, me condenan a la pena capital, me condenan a dormir, me estarían condenando a dormir plácidamente por la eternidad. Y eso sería realmente satisfactorio, ¿no? Seguidamente, pues, la otra conjetura, la otra hipótesis de Sócrates con respecto a la muerte es ¿qué tal la muerte es viajar a otra dimensión, a un mundo alternativo, en la que me encuentre con personajes que también han sido acusados injustamente, que en realidad eran sabios? ¿Y qué tal si me encuentro con un juez que era verdaderamente justo? Por ejemplo, Radamanto. Sería un placer conversar con estos hombres sabios, y lejos de hacerme un daño, me estarían haciendo un bien con la pena capital. De manera que estos jueces ostentan altanería, arrogancia, al creer saber que la muerte es un castigo, que la muerte es lo peor, ¿no? Y creen saberlo, porque en realidad no lo saben. Deberían asumir ellos que no saben qué es la muerte, qué hay después de la muerte. Y Sócrates asumía, pues, esa falta de conocimiento de qué hay después de la muerte. Podía ser un sueño profundo, eterno, o podía ser el tránsito a otra dimensión para conversar con personajes que ya previamente habían muerto, a los que Sócrates admiraba, ¿no? De manera que esto les enseñó a sus discípulos, así también le expresó lo mismo a los jueces que votaron por su absolución. Y Sócrates pues se despide de la vida, y así termina esta obra, ¿no? Con la muerte de Sócrates, con la acusación a Sócrates. Y ahora, estudiantes, tenemos que resolver las preguntas de opción múltiple de la tercera parte, ¿de acuerdo?
Previamente ustedes tienen algunos fragmentos de la apología de Sócrates. Hay mucho que decir con respecto a la apología de Sócrates, queda mucho en el tintero, pero el tiempo es cruel, así como le fue cruel a Sócrates, ¿no?